Levíticos 16, 14. Y a partir del 14 estaremos mirando también el 15 y el 16. Pero vamos a comenzar aquí. Dice la palabra del Señor así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Siéntese, por favor. 7 veces. ¿Se da cuenta por qué es importante orarle a Dios y decirle: abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley? Porque solamente Dios es el único que nos puede dar la gracia, el entendimiento para entender aspectos tan espirituales de la palabra de Dios que humanamente por nosotros mismos no podríamos entender. Pero si Dios nos abre los ojos del entendimiento, entonces empezaremos a mirar por la palabra maravillas de lo que Él ha dicho, de lo que Él ha revelado. Y en esta tarde yo quiero titular esta reflexión de la siguiente manera: aspectos de la muerte y la sangre de Cristo. Hoy vamos a entender algunos aspectos muy importantes que tienen que ver con la muerte de Cristo, pero también con su sangre. Y llegamos este miércoles al versículo 14, el cual sigue revelando muchos aspectos más de la muerte del Señor, siguiendo el procedimiento de la ceremonia de expiación. Se menciona de nuevo el becerro, que previamente en el contexto ya había sido mencionado y que era sacrificado para el servicio del sacerdocio. Yo no sé si ustedes se acuerdan que hace unos miércoles atrás hablé de que Aarón tenía que presentar un sacrificio especialmente por él y por su casa, por su familia, la familia sacerdotal. Y el sacrificio, hermanos, por Aarón y su casa era un becerro, a diferencia del pueblo que era un macho cabrío. En el caso de Aarón como sacerdote y toda su familia, el sacrificio que tenían que presentar a Dios era un becerro. Por eso recordemos entonces que el becerro que se menciona aquí está hablando del sacrificio de la familia sacerdotal. Mire qué impresionante. Los llamados a servir en el tabernáculo de reunión, hermanos, ellos tenían que presentar también sacrificios a Dios. No estaban exentos. Todos tenían que presentar sacrificios a Dios, incluyendo el ministro del santuario, que era Aarón. Y presentar el sacrificio a Dios me habla de esa realidad espiritual de servir a Dios. Porque en el reino de Dios, en la vida espiritual, nadie está exento de servir. Todos tenemos un compromiso de servir. Todos, hasta los que estamos enfrente. Es más, los que estamos enfrente tenemos que ser los primeros en ejemplo de servicio. Los líderes, los diáconos, los pastores, tenemos que ser el ejemplo de servicio para los demás. Nuestro servicio a Dios es más alto, puesto que el sacrificio de Aarón era un becerro y no un macho cabrío. Un macho cabrío era un animal pequeño, pero un becerro era un animal grande. Y obviamente un becerro valía más. Su precio era mayor al de un macho cabrío. Y ese era el sacrificio de la familia sacerdotal, un becerro. ¿Y por qué un becerro? Ustedes se acordarán que el becerro representa a Cristo. El becerro habla de un aspecto de la muerte de Cristo. Es uno de los aspectos que está revelado en este texto. Cristo muriendo como un becerro por el servicio
sacerdotal de todo creyente perdonado. Es muy importante que entendamos esto, hermanos, porque Cristo murió para establecer nuestro servicio legalmente en el reino de Dios. La muerte de Cristo, representada aquí en Levíticos como un becerro, me habla de ese aspecto de Cristo muriendo en la cruz como sacrificio para establecer, constituir legalmente el servicio de todos nosotros, los creyentes que ya somos perdonados, hermanos, como un reino de sacerdotes, para ministrar y servir a Dios aquí en la tierra. Por ello estaba representado en un becerro, porque el becerro representa espiritualmente la capacidad de servir. Aprenda esto. Ese es el significado de un becerro: la capacidad de servir, la capacidad de servicio. Por ello, cuando el becerro llega a la edad madura, se le toma como un buey para el servicio del hombre. Es un animal dócil que puede ser usado para el servicio del hombre. Entonces Cristo como becerro me habla de ese sacrificio que fue hecho para que usted y yo ahora le sirvamos a Dios. Pero hay un detalle en este texto, y es en relación a la sangre del becerro. Y en eso me quiero enfocar, en ese detalle tan importante. La sangre del becerro, que representa a Cristo, era rociada con el dedo de Aarón. ¿Dónde? Sobre el propiciatorio. El propiciatorio era la tapa superior del arca del pacto que estaba en el lugar santísimo. Y esa sangre del becerro sacrificado en el dedo de Aarón era rociada 7 veces sobre el propiciatorio. Y esta acción es muy significativa. Y voy a explicar espiritualmente el significado. La sangre del becerro es figura de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Rociada con el dedo me habla también de una figura, de una realidad espiritual. Rociada con el dedo, esto me da a entender que la sangre estaba en las manos del sacerdote Aarón. Al agarrar la sangre con el dedo, su mano quedaba llena de sangre. Ahora vamos a entender el significado de la sangre de Cristo en relación a la mano de Aarón como sacerdote. Y esto nos está diciendo, o el significado es que la sangre de Cristo fue rociada por nuestras acciones, las cuales están representadas en la mano, pero no cualquier tipo de acciones, sino nuestras acciones sacerdotales. Hoy, como sacerdotes del nuevo pacto, podemos presentar acciones de servicio, acciones de adoración, acciones, hermanos, de alabanza. Muchas acciones espirituales que son propias de nosotros como un reino de sacerdotes, y el fundamento de esas acciones sacerdotales es la sangre de Cristo. Un aspecto poderoso de la sangre de Cristo, del por qué fue derramada por nosotros, es para que ahora nosotros presentemos acciones espirituales de honra, de gloria y alabanza para Dios como un real sacerdocio. Ese es el significado de la sangre en la mano del sacerdote Aarón. La sangre de Cristo, estableciendo un fundamento
por nuestras acciones sacerdotales. Pero hay otro aspecto: esa sangre rociada sobre el propiciatorio. Era el destino de la sangre, el propiciatorio. Y el significado de esto es que esa sangre era rociada ante Dios en el propiciatorio para que Dios fuera propicio. Propiciatorio, propicio. Era llevada ante Dios para que Dios fuera propicio. Por ello era derramada o rociada 7 veces en el propiciatorio. La palabra propicio viene de propiciatorio y tiene un significado muy importante, porque ser propicio o que Dios sea propicio debe de entenderse para que Dios fuera favorable, generoso, amable por nosotros, los que somos llamados a servir en un sacerdocio espiritual ahora en el nuevo pacto. Mire cómo en la religión erróneamente se enseña que solamente los sacerdotes, los curas, hermanos, tienen el sacerdocio. Pero la Biblia enseña que por la sangre de Cristo, todo creyente perdonado y limpiado en la sangre de Cristo es un sacerdote. Usted es un sacerdote. En Cristo, espiritualmente, usted es un sacerdote. Y todos juntos somos un reino de sacerdotes. Y fuimos llamados y limpiados y establecidos en esa orden sacerdotal gracias a la sangre de Cristo hermanos, que fue presentada ante Dios para que Dios fuera propicio por nosotros. Ahora mire el poder, la trascendencia, el fundamento, la eficacia de la sangre de Cristo. Esa sangre tan poderosa de Cristo, a manera de figura, era rociada 7 veces delante de Dios. 7 veces delante de Dios en el propiciatorio. Y eso me habla del poder de la sangre, la eficacia de la sangre. 7 veces expresa la plenitud, la perfección de la obra de Cristo en su sangre de redención por todos nosotros los creyentes. Qué poderoso, hermanos, es discernir nosotros los creyentes que hay un aspecto de la muerte de Cristo como becerro y de su sangre rociada, derramada en expiación ante Dios, y que tiene que ver con nuestro llamado a servir legalmente como sacerdotes ahora en la vida del nuevo pacto. Si usted no sabía cuál es la razón del por qué tenemos que servir a Dios, ahora está sabiendo. Hay una razón poderosa por la cual todo creyente debe de estar comprometido sirviendo en Dios. ¿Cuál? La muerte de Cristo y la sangre de Cristo derramada en el propiciatorio para que Dios fuera propicio por cada uno de nosotros. Nuestro llamado a servir en el reino de Dios y su obra en la tierra no es una opción para nosotros los cristianos. Es un compromiso de vida legalmente constituido en la muerte y la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo delante de Dios. Lo tenemos que entender, hermanos. Tenemos que discernirlo. Que el llamado a servir en la vida del nuevo pacto no es una opción de que si yo quiero o no quiero. Es un compromiso de vida. Porque para ello murió Cristo. Para ello derramó su sangre.
Y aquí está representado como un becerro muriendo y derramando sangre por Aarón y por su casa, su familia, la familia sacerdotal. Hoy hay muchas iglesias que hablan de reino y principios de reino, pero lo que no han entendido esas iglesias que hacen énfasis en el reino, hermanos, es que el principio de vida en el reino de Dios es el servicio. Es el servicio. Y hoy hay mucha gente que habla de reino, predicadores que hablan de reino y no son dignos ni de limpiar la silla donde se sientan. Muchos hablan de reino en las grandes congregaciones, pero muchos de esos predicadores, personas que hablan de reino y principio de reino y reino por acá y reino por allá, no son dignos de limpiar el baño donde van a hacer sus necesidades en las congregaciones. La vida del reino consiste en servir como ministros, como sacerdotes. Nosotros tenemos en Cristo, y lo voy a decir de una manera más clara y directa a tu conciencia, usted a los mayores y tú a los menores que yo, tienen el compromiso, tenemos el compromiso de servir siempre delante de Dios en su obra, como un reino sacerdotal constituidos legalmente en la sangre de Cristo. Este es el compromiso de la vida del nuevo pacto. Cada creyente perdonado en Cristo por su sangre de expiación es un sacerdote llamado a servir en el reino de Dios. La realidad de la vida del nuevo pacto consiste en una vida de obediencia y servicio gracias a la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Tristemente, muchos creyentes faltos de discernimiento no comprenden esta realidad de vida comprometida con Dios por medio del sacrificio de Cristo y su sangre de expiación. Debemos entender con madurez, con sabiduría, con discernimiento. Cristo murió y derramó su sangre en expiación para que ahora usted y yo seamos un real sacerdocio, un reino de sacerdotes al servicio de Dios en la tierra y también por toda la eternidad. El discernir esta poderosa verdad en Cristo, que yo fui llamado para servir y que Cristo murió en la cruz y derramó su sangre para que yo le sirva, es lo que me mantiene activo, siempre buscando hacer algo para Dios. Es lo que me ha llevado a llevar una vida comprometida con Dios y ser capaz de dar la milla extra por amor a su nombre, por amor a su obra, por amor a su reino. Pero no en todos está esa capacidad, probablemente porque no han entendido esta poderosa razón de la muerte y de la sangre de Cristo por nuestro servicio y nuestro compromiso en la vida del nuevo pacto. Pero hoy quiero ser lo suficientemente claro para que entendamos esta realidad. Un motivo del por qué tenemos que servirle a Dios. Vivir comprometidos con el reino de Dios. Aleluya. Amén, hermanos. Dale un aplauso al Señor. Espero que haya quedado claro esto, hermano. Espero que haya quedado claro y le ayude a usted a crecer y tener esa voluntad de voy a hacer para el Señor lo que puedo yo hacer. Según mis fuerzas, yo voy a servir. A lo mejor no en lo mucho, pero en lo poco voy a ser fiel. Porque ese es el principio. Sé fiel en lo poco y Dios te pondrá en lo mucho.
Y yo analizo la vida de los hermanos que sirven y que viven comprometidos aquí en la iglesia. Y yo le digo a mi esposa, verdaderamente, muchos, si Dios los llamara a servir en un ministerio, no darían la talla. No darían la talla. Porque servir en un ministerio significa estar disponible para Dios las 24 horas del día. Ir donde otros no quieren ir. Hacer lo que otros no quieren hacer. Es una vida comprometida al servicio de Dios. Pero a lo mejor no fuiste llamado para dar el 100% como nosotros. Por lo menos da el 60%. Que esa es la medida. Y si no puedes dar el 60%, pues por lo menos da el 30%. Amén. Algunos saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? 100, 60 y 30. Pero vamos a dar lo que podamos. Hay una razón para servir. Está de por medio la muerte y la sangre de Cristo, expresada en el becerro, que representa una vida de servicio. Hay otro aspecto de la muerte y de la sangre de Cristo, versículo 15. Por ello usted mira una gran diferencia. En el versículo 15 dice: después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Igual, llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre del macho cabrío como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Aquí tenemos el otro sacrificio. Ahora el sacrificio de un macho cabrío para expiación. Y este sacrificio era por el pueblo, ya no por la familia sacerdotal. El sacrificio de la familia sacerdotal era el becerro. Ahora tenemos un animal más pequeño, hermanos, macho cabrío, que revela otro aspecto de la muerte de Cristo. Aquí también, en este macho cabrío, en este animal llamado macho cabrío, a modo de figura, tenemos a Cristo también muriendo en relación a los pecados del pueblo, como dice claramente ahí. Cristo muriendo por nuestros pecados. Ahí está Cristo en modo de figura. Su muerte en relación a lo pecaminoso. Y la sangre del macho cabrío también era llevada detrás del velo al lugar santísimo, donde estaba también ahí, donde había sido derramada la sangre del becerro, el propiciatorio, y también iba a ser rociada, hermanos. El propósito de la sangre en el propiciatorio era para testimonio. Por eso la sangre tenía que ser vertida ahí en el propiciatorio como un testimonio. Porque bíblicamente la sangre derramada da testimonio delante de Dios. Hay un misterio muy profundo en la sangre, hermanos, porque aún la sangre derramada de un ser humano cuando es asesinado en la tierra, esa sangre da testimonio delante de Dios por la persona que mataron. Esa sangre derramada en asesinato en la tierra clama a Dios, le habla a Dios. Y digo esto porque cuando Caín mató a Abel, la Biblia dice que la sangre de Abel clamó desde la tierra a Dios. Y si la sangre derramada de Abel por medio de asesinato clamó a Dios, piensa en el poder, en el testimonio de la sangre de Cristo que fue derramada en esta tierra. El testimonio de esa sangre perfecta en sacrificio delante de Dios. Porque la sangre testifica, la sangre habla a favor o en contra.
En el caso, la sangre de Abel habló a Dios en contra de Caín, pero la sangre de Cristo habla a Dios a favor de nosotros. Vamos a mirar un texto, Hebreos 12:24, donde habla, donde se enseña, donde tenemos la revelación del poder de la sangre de Cristo. Hebreos 12:24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y mire, ahí tenemos la sangre, ahí tenemos el testimonio de la sangre. Y a la sangre rociada, está hablando de la sangre de Cristo, que habla mejor que la de Abel. Por ello la sangre de los animales, regresémonos a Levíticos, por favor, el texto que estamos analizando. La sangre de los animales, del macho cabrío y del becerro, era puesta en el propiciatorio. Porque ahí en el propiciatorio, esa sangre, hermanos, representa la sangre de Cristo en expiación. Y ahí en el propiciatorio daba testimonio de redención y perdón a favor de todos los pecados del pueblo delante de Dios. Espero que me esté explicando en esto, ¿verdad? El por qué era puesta sobre el propiciatorio. Para que la sangre diera testimonio. La sangre de Cristo se derramó en la cruz, cayó sobre la tierra, y de esta tierra da testimonio a Dios de que tú eres limpio en esa sangre, de que tú eres perdonado en esa sangre, de que tú eres un real sacerdocio en esa sangre, de que le perteneces a Dios. Ese es el testimonio de la sangre. Ahora, hay otro detalle muy poderoso aquí. La sangre del macho cabrío, si ustedes leen detenidamente, da a entender que la sangre del macho cabrío cubriría completamente el propiciatorio. Esa sangre cubría completamente el propiciatorio. En la frase que dice, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. O sea que la sangre del macho cabrío cubría completamente toda la parte superior del arca del pacto. En otras palabras, el propiciatorio quedaría completamente cubierto de la sangre de este animal sacrificado por los pecados del pueblo. Y esta acción de que la sangre cubriría completamente el propiciatorio me habla de la realidad espiritual de la sangre de Cristo, que es suficiente. Es tan suficiente la sangre de Cristo para cubrir y perdonar todos nuestros pecados delante de Dios. Y gracias a la suficiencia, eficacia y poder de la sangre de Cristo, ahora nosotros podemos tener y podemos gozar del favor, la propiciación, la bondad, la generosidad de Dios sobre nuestras vidas. Y ya perdonados de todos nuestros pecados, Dios es propicio para todos nosotros. Por ello la sangre tenía que ser rociada en el propiciatorio, apelando a la propiciación de Dios. En otras palabras, apelando a la bondad de Dios por nosotros, que éramos dignos de muerte por ser pecadores. Continuamos con el versículo 16, el último versículo, y ya vamos a terminar. Versículo 16. Así purificará el santuario. Esto es continuación. Esta frase debemos conectarla con la sangre que era puesta sobre el propiciatorio y sobre el sacrificio del macho cabrío. El sacrificio del macho cabrío y la sangre derramada en el propiciatorio era fundamento
para purificar el santuario. El santuario. Después dice, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados, y de la misma manera también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. ¿Saben qué es lo que me llama la atención? Que aquí se menciona la purificación del santuario. ¿Y cómo tenía que ser purificado el santuario? ¿O qué era lo que purificaba el santuario? A ver si están aquí todavía. La sangre. La sangre. Por eso la sangre era llevada hasta el lugar santísimo y rociada sobre el propiciatorio, dando a entender que la sangre rociada, escucha y aprende, tenía doble función. Esa sangre sobre el propiciatorio, doble función. Una, para obtener propiciación de Dios para los pecados del pueblo. Otra, para la purificación del santuario y del tabernáculo de reunión. Y aquí estamos ante dos aspectos de la sangre de Cristo. Dos poderosos aspectos de la sangre de Cristo. Por causa del pecado en el pueblo, nótese que el santuario era contaminado de inmundicia y el tabernáculo de reunión también quedaba expuesto, y ambos tenían que ser purificados con la sangre. Y la revelación espiritual de esto para nosotros es la siguiente: que la sangre de Cristo tiene doble función. Dos aspectos de la sangre de Cristo. Por un lado, por la sangre somos perdonados como un acto de propiciación. Pero por otro lado, por la sangre somos santificados ante Dios. Dos funciones de la sangre de Cristo: para ser perdonados de nuestros pecados y para ser limpiados, purificados. Ahora, ¿qué tiene que ver el santuario que se menciona? El santuario que tenía que ser purificado habla de nosotros. Habla de nuestra naturaleza humana. El santuario que tenía que ser purificado en sangre habla de tu persona, habla de tu humanidad, habla de esta naturaleza humana que se ha contaminado de impurezas. Nuestra humanidad pecaminosa tiene que ser purificada en la sangre de Cristo, necesita ser purificada en la sangre de Cristo. Todo nuestro ser tiene que ser santificado. Nosotros somos la realidad espiritual del santuario que se menciona aquí, que tenía que ser purificado con la sangre. La sangre de Cristo tiene poder para purificar toda impureza de nuestro ser. Por eso hay un canto antiguo, muy antiguo, hermanos, que habla de una poderosa realidad que dice: la sangre de Cristo tiene poder para deshacer todo lo malo en mi ser, así como el santuario. ¡Qué maravilla, hermanos! Esta es una maravilla de la ley de Dios. Entender que el santuario que tenía que ser purificado habla de mi persona, habla de mi ser. Por un lado, la sangre de Cristo me perdona, pero por otro lado, la sangre de Cristo me limpia para ser un santuario vivo en el cual resida la presencia del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que ser santificados como un santuario. Nuestra humanidad que contiene a Dios, o para que pueda contener a Dios, necesita ser purificada de toda clase de impureza. Por eso que, por esta razón, hermanos,
todos los días deberíamos decirle al Señor: lávame en tu sangre, Señor. Límpiame en tu sangre. Que no falte esa petición a Dios en tu vida todos los días. Límpiame en tu sangre, Señor. Purifícame en tu sangre. Mi vida es un santuario. Mi vida es el templo donde habitas tú en la tierra. ¿Dónde habita Dios en la tierra? En nosotros. Por eso se nos enseña a manera de figura que el santuario tenía que ser purificado por la sangre. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, por un lado la sangre perdona, pero por otro lado la sangre nos purifica. Al ser perdonados en la sangre de Cristo, somos hechos sacerdotes de Dios. Escucha esto: cuando somos perdonados por la sangre, somos hechos sacerdotes de Dios, al ser perdonados. Pero al ser santificados en la sangre de Cristo, somos hechos santuarios de Dios. ¿Sí entendió esto? Al ser perdonados en la sangre, me constituyo en un sacerdote. Pero al ser limpiado en la sangre, Dios me constituye en un santuario. Y las dos realidades se complementan: sacerdotes y santuario. El uno para el otro, el sacerdote para el santuario, los santuarios para el sacerdote, y los dos, sacerdotes y santuario, para Dios. Y ahí se mira la realidad del tabernáculo de reunión. Ahí está la revelación del tabernáculo de reunión. Hablando corporativamente. Póngase en pie, por favor.